La Iglesia de Restauración lo invita a compartir un tiempo con la Palabra de Dios, de la mano del pastor Walter Escalante. Empiezo por contarle que realmente Éxodo 20, cuando empieza Éxodo capítulo 20 diciendo que Dios es celoso, obviamente no tiene que ver con los conceptos, con nuestros conceptos humanos, con nuestra manera de entender o de manejar los celos, no es eso. Pero cuando dice que Dios es celoso, realmente tendríamos que empezar a entender o esforzarnos en entender lo que siente Dios por cada uno de nosotros y lo que espera Dios de cada uno de nosotros. Si yo le tuviera que resumir el Evangelio en dos, no sé si en dos frases, pero en dos principios o puntos así, si tuviera, así como dijo Jesús, en esto se resumen la ley y los profetas, o sea, Jesús lo resumió así, dijo, todo lo que es la Biblia completa, todo se resume en esto. Ama a Dios, y después él dijo, y él agregó, y a tu prójimo. Esa es la palabra que Jesús dio. Yo modernizando un poquito esa misma idea, o ayornándola para nosotros, digo, el Evangelio se resume en, ame a Dios, y déjese ser amado por Dios. Nosotros todavía no llegamos al punto de entender. ¿Sabe que le cuento? Usted sabe que yo siempre le cuento mis cosas en la cabeza, los vericuetos que pasan acá en el frente, porque las peleas, las discusiones que tengo conmigo mismo, cada vez me peleo más conmigo. No sé quién va a ganar, digo, como dije el otro día, lo bueno es que siempre gano yo, ¿no? Pero no sé cuál parte de los dos va a quedar. A veces me da la sensación de que es un mambo mío cuando recibo una palabra del Señor y siempre en la misma dirección, Dios pidiendo adoración, Dios pidiendo adoración, Dios pidiendo adoración. Y tal vez vamos un poquito en contramano del mundo, porque últimamente, si hablamos de la iglesia en general, lo que menos tal vez hace la iglesia es enfocarse en Dios, adorar a Dios. Hay un montón de conceptos distintos que no nos acercan a Dios, sino que presentan un humanismo dentro de la iglesia o presentan solamente una manera de enriquecerse nada más, pero tiene que aprender a adorar a Dios. Lo que el Señor me hacía sentir era, si está esperando un milagro, tiene que adorar a Dios. Si está esperando un milagro en su casa, tiene que adorar a Dios. Si está esperando una transformación, el secreto está en adorar a Dios, nada más. Olvidarse un poquito de los problemas, dejar de lado las cosas que le hacen mal y adorar a Dios. Dejar de lado su cabeza. Hoy estábamos conversando algo en la clase y ayer también en la reunión de hombres sobre lo difícil que es cambiar las cosas aprendidas, lo difícil que es formatear nuestra mente. De eso es lo que voy a otra vez hablar hoy. Lo difícil que es salir de un pensamiento formado, de una idea que nos han puesto o que nosotros mismos tomamos, y entrar en algo tan simple como es lo que Dios quiere que hagamos y cómo Dios quiere que nos movamos. El principio es, adore a Dios, nada más. Nos cuesta. Yo me acuerdo que hace unos años se decía, unos cuantos años, vivimos en la generación del ya. Estoy hablando de unos cuantos años, hace unos por lo menos 15 años, por redondear en el 2000, si no más para atrás. Vivimos en la generación donde uno quiere todo ya, todo que ahora, usted pone la sopa al microondas, se hace en 2 minutos, todo ya. Pero eso fue hace 15 años, ahora aquello nos parece lento. Entonces usted toca el celu y si no responde, al piso no, porque quiere ya, ¿por qué no me responde? Y adorar a Dios requiere paciencia, un trabajo, un esfuerzo en la carne, requiere callar a el león, lobo, perro o gato interior que tienen algunos. Es difícil, pero tiene que adorar a Dios. El secreto está en que usted adore a Dios. El Señor lo único que pide es
tu corazón y tu adoración. Las dos cosas donde usted va a encontrar en la Biblia que dice, dame. No va a encontrar otra cosa donde que Dios diga, dame. Dice, dame tu corazón. ¿Y dónde hay? O buscando, adoración. Entonces, eso es lo que tenemos que ir a darle a Él. Adoración. Vamos a compartir algo en la palabra en Josué capítulo 22. Anoche estábamos hablando en la reunión de hombres con una palabra que trajo Gabriel, apuntó mucho precisamente a esas situaciones, referida a los pensamientos, a nuestros pensamientos. La manera que nuestros pensamientos divagan y cuando nuestros pensamientos no se sintonizan, no se ponen en coherencia y en sintonía con la voluntad de Dios o lo que Dios quiere para nosotros. Y lo difícil, vuelvo a decir como recién, que es poner esos pensamientos en órbita y poner nosotros, callar nosotros nuestra propia cabeza para poder encontrarnos con lo que Dios quiere. Es difícil. Yo le tengo que decir que yo lo sé que es difícil. A mí mismo me resulta difícil. Pero es el camino, es la manera, es la forma. Hoy estaba leyendo de casualidad esas casualidades que se presentan muchas veces sobre algo de psicología y neurología. Y me encuentro con algo, no lo estaba buscando, lo encontré casual, por eso digo, que por día, una persona tiene aproximadamente un promedio de 70.000 pensamientos. ¿Escuchó, no? No 70, 70.000. Nuestro cerebro, puesto por Dios, preparado por Dios para que sea el motor de todo el funcionamiento de nuestro cuerpo, es un generador constante. 70.000 pensamientos. De esos 70.000 pensamientos por día que están en la cabeza, muchos usted los tiene que echar, otros los tiene que traer, algunos los tiene que afirmar y sobre algunos tiene que trabajar más, porque sus pensamientos son los que determinan su destino. Sus pensamientos son los que van a dirigir su propia vida. Porque usted va a terminar haciendo y siendo, ¿me entienden, no? La diferencia. Usted va a terminar siendo y haciendo, para que suene más fácil, lo que piensa. Lo que está en sus pensamientos, de dónde recibe esos pensamientos, cómo los recibe, cómo los procesa, cómo los aplica. Ahí está el resultado de su vida. En el nivel donde se encuentra hoy, en la posición en la que se encuentra hoy, en la forma en la que vive hoy, es el resultado de sus pensamientos de antes. Está bien, uno podría decir no, porque siempre lo digo de otra manera. Es el resultado de mis decisiones. Bárbaro. ¿Y de dónde salen las decisiones? ¿Cómo toma una decisión? ¿Cómo hace para, cuando se enfrenta a una duda o tiene que hacer algo en su vida, cómo hace para tomar una decisión? ¿De dónde empieza? En la cabeza. Entonces el motor de esas decisiones son sus pensamientos. Lo que usted tiene que hacer es tomar control de su cabeza, tomar control de sus pensamientos. Por eso la Biblia dice, no lo voy a buscar ahora, lo estoy mencionando muchas veces en estos días, Filipenses capítulo 4 versículo 8, empieza diciendo, en esto piensen. Da una dirección específica. Y da una lista de situaciones en las cuales dice que de estas cosas sí puedo pensar. Y me lleva y me enseña que todo lo que no entra en esa lista, que son cosas en las que no tengo que pensar. Ahora, si usted se analiza, entonces mira esa lista y lo analiza, lo compara con sus pensamientos, se va a dar cuenta que lo que menos piensa es de lo que está en esa lista, sino todo lo contrario. Por eso toma esas decisiones, por eso toma las acciones. Escuché a alguien hace unos días era un juego, ¿no? Pero viene bien para esto. Decía, le doy $1.000.000 al que en este momento no piense en un camello.
¿Y? ¿Quién? Ahora, son tontos ustedes. Le estoy diciendo, le doy $1.000.000. $1.000.000 al que no piensa en un camello. ¿Para qué piensa? Menos mal que son sinceros, ¿no? Al menos, bueno. Pero ¿para qué piensa? Si le estoy diciendo que no piense. ¿Para qué piensa? Así nos pasa en cada momento de nuestra vida. Creemos que los manejamos, pero no podemos controlar nuestros pensamientos si no estamos parados en el motor de nuestro espíritu, que es la palabra de Dios. Si no estamos cimentados en la palabra de Dios, si no entendemos lo que Él quiere para nosotros, no lo podemos controlar, no lo podemos manejar. Los pensamientos van para cualquier lado, 70.000 pensamientos por día. Mire la cantidad de pavada que usted pensará. Desde que se levanta hasta que se acuesta, cuando está haciendo nada, cuando se baña, ¿no? Cuando está esperando el colectivo, cuando está viajando en el colectivo, cuando está haciendo la cola en lo que se le ocurra, cuando está esperando al médico, ¿qué hace? Piensa. Mis hijas dicen que ellas se asustan cuando yo me quedo pensativo. No por nada malo, porque dicen que me quedo así duro, tal vez sentado a la mesa o que me quedo ahí. Dice, ay, me asustás, porque se queda duro con los ojos abiertos pensando. Uno piensa constantemente. Hasta que usted no tome control de sus pensamientos, su vida no va a cambiar. Hasta que usted no tome control de lo que hace con esos pensamientos, su vida va a seguir en la misma dirección. Y déjeme preguntarle, no me contésteselo a usted mismo. ¿Está conforme con la dirección de su vida? ¿Está conforme con el resultado de la dirección de su vida? ¿Está conforme con la posición en la que se encuentra hoy? ¿Con lo que edificó, con lo que alcanzó? ¿Está contento? ¿Le alcanza? Cambie los pensamientos. Jueces capítulo 5, Josué capítulo, ese es lo que iba y no, así que esa descártela. Josué capítulo 22, versículo 11. Y los hijos de Israel oyeron decir que los hijos de Rubén y los hijos de Gad y la media tribu de Manasés habían edificado un altar frente a la tierra de Canaán, en los límites del Jordán, del lado de los hijos de Israel. Cuando oyeron esto, los hijos de Israel, se juntó toda la congregación de los hijos de Israel en Silo para subir a pelear contra ellos. Y enviaron los hijos de Israel a los hijos de Rubén y los hijos de Gad y la media tribu de Manasés en tierra de Galaad, a Finés, hijo del sacerdote Eleazar, y ¿cuántos nombres? Y a 10 príncipes con él, un príncipe por cada casa paterna de todas las tribus de Israel, cada uno de los cuales era jefe de la casa de sus padres, entre los millares de Israel, los cuales fueron a los hijos de Rubén y a los hijos de Gad y a la media tribu de Manasés en la tierra de Galaad, y les hablaron diciendo, toda la congregación de Jehová dice así, ¿qué transgresión es esta con que prevaricáis contra el Dios de Israel? Para apartaros hoy de seguir a Jehová, edificándoos altar, para ser rebeldes contra Jehová. Le explico en un segundo nada más de qué se trata esto. Estamos hacia el final del libro de Josué, o sea que estamos en un momento donde la tierra ya había sido conquistada. El libro de Josué habla de la conquista, el libro de Josué habla de entrar a la tierra prometida, de haber salido del desierto, haber cruzado el río Jordán, el de la muerte a la carne y entrar en la tierra prometida. Cuando usted entra y empieza a recibir las bendiciones, los beneficios de estar junto al Señor. Entonces ya todo empezaba a estar acomodado. Antes, un tiempo antes de empezar las guerras, antes de llegar a la tierra, había habido una situación con un acuerdo donde Moisés había estado en medio de esa situación y había acordado todo eso, donde había tres de los grupos, 3 familiares, 3 tribus, o 2,5 tribus, para ser más exacto, 2,5 tribus, dijeron que ellos no iban a entrar a la tierra prometida, que ellos preferían quedarse del otro lado porque les gustaba más esa tierra. Entonces oraron, le preguntaron a Dios y parecía
una división, estaba mal lo que estaban haciendo, porque ¿cómo no van a entrar a la tierra que Dios les da? Entonces, luego buscaron consejo, oraron, hablaron con Dios y le dan la siguiente instrucción. Está bien, pueden quedarse del otro lado, dice, pero vengan con sus hermanos a pelear para conquistar la tierra, entren, conquisten junto a nosotros la tierra, y cuando todos ya se hayan asentado y hayan tomado sus lugares, entonces ustedes pueden volverse al otro lado del río y allá tienen su tierra para ustedes. Un acuerdo que habían hecho unos cuantos años. Capaz que alguno se olvidó, y esto es lo que sucede en este momento. La tribu de Rubén junto a los otros empiezan a emprender el retroceso, vuelven, salen de la tierra prometida es el actual territorio de Israel, salen de Israel, cruzan nuevamente el río Jordán y se asientan en una tierra al otro lado, el actual reino de Jordania, si quiere para más datos, se asientan ahí sobre Jordania, actual Jordania, y lo primero que hacen es levantan un altar a Dios, para empezar a adorar a su Dios. ¿Está mal adorar a Dios? No está mal adorar a Dios, es lo que le acabo de decir todo el tiempo, usted tiene que adorar a Dios. Y el mandato de Dios a su pueblo era que tenía que adorar a Dios. ¿Cuál era entonces el conflicto? ¿Por qué los vienen a acusar cuando le dice el versículo 16? Dice, ¿qué es lo que están haciendo? ¿Por qué prevarican? ¿Por qué semejante maldición? ¿Por qué ustedes se levantan edificando un altar? ¿Por qué se oponen a Dios? Están de la cabeza. ¿Cuál era el conflicto? El conflicto simplemente era que altar podía haber solo uno. Un solo lugar para adorar, porque hay un solo Dios que reposa y habita en un solo lugar, y en ese solo lugar donde todo el pueblo iba a tener la obligación, una vez al año, de ir todos juntos hacia el templo, hacia el altar de Dios, a presentarse ahí. Y estos sinvergüenzas, delincuentes, divisores, tránsfugas, rebeldes, están levantando un altar del otro lado. Están buscando un Dios propio, están teniendo un templo propio, están haciendo la suya. Entonces empieza el conflicto. Todavía no hubo guerra, no hubo discusión, pero empieza ahí la acusación. Repito, verso 16. ¿Qué transgresión es esta con que prevarican contra el Dios de Israel para apartarse hoy de seguir a Dios, a Jehová, edificándose altar para ser rebeldes contra Dios? Unos hombres que fueron junto a su pueblo, unos hombres, los varones lucharon en la guerra, algunos habrán muerto, pusieron su vida, pusieron el lomo y se volvieron atrás, y los acusan de ser aquellos que están peleando sin ser rebeldes contra Dios. Verso 17 al 20. ¿No ha sido bastante la maldad de Peor, donde hubo otra situación, donde algunos fueron consumidos, de la que no estamos aún limpios hasta este día, por la cual vino la mortandad en la congregación del Señor? Para que ustedes se aparten hoy de seguir al Señor, ustedes se rebelan hoy contra Jehová, y mañana se airará a Él contra toda la congregación de Israel. Si os parece que la tierra de vuestra posesión es inmunda, pasen a la tierra de la posesión del Señor, en la cual está el tabernáculo del Señor, y tomen posesión entre nosotros, pero no se rebelen contra el Señor, ni se rebelen contra nosotros, edificándose altar, además del altar de Jehová nuestro Dios. ¿No cometió Acán, hijo de Zera, esa es la situación de Peor, no cometió Acán, hijo de Zera, prevaricación en el anatema y vino ira sobre toda la congregación de Israel? Y ese hombre no murió solo en su iniquidad. Fíjense en la situación. Hasta aquí nos enteramos que los Rubén y los demás hicieron un altar. Todos estos se enteraron, van embalados, mandan una comisión, mandan ahí directamente una embajada a decirles de todo. Le empezaron a decir prevaricadores, divisores, rebeldes. Se están levantando otro Dios, idólatras. Están haciendo un altar pagano, falsos. Inmediatamente le agregan, por su culpa, Dios va a venir en contra nuestro. ¿Qué es lo que están haciendo? Dios se va a levantar. Dios va a destruir a todos y va a ser dañado el pueblo de Israel. O sea que los nenes esto eran de golpe lo peor de lo peor. Los que pelearon, los que lucharon, los que jugaron, los que estuvieron ahí, los que codo a codo estuvieron con sus hermanos, se convirtieron de golpe en lo peor de lo peor. A veces, haciendo un paréntesis en esto, a veces hay situaciones en nuestra vida donde nuestras decisiones que creemos buenas o decisiones que creemos inocentes nos llevan a otros, o nos llevan a nosotros mismos y a otros a unas consecuencias graves. Nuestras decisiones que parecen inocentes, nuestras decisiones que tomamos sin darle mayor importancia. Edificamos un altar, ¿cuál es?
Tal vez no medimos la consecuencia o no conocemos o no sabemos la consecuencia, pero puede generar graves consecuencias alrededor. Pero ese es un paréntesis nada más, no voy por ese lado. Pasaron a ser lo peor de lo peor. Verso 21 al 29, estoy predicando a 130 en la autopista. Entonces, porque no los habían dejado ni hablar, ¿vio? Entonces, los hijos de Rubén y los hijos de Gad y la media tribu de Manasés respondieron y dijeron a los cabezas de millares de Israel: Jehová Dios de los dioses, Jehová Dios de los dioses, Él sabe y hace saber a Israel si fue por rebelión o por prevaricación contra Jehová, no nos salves hoy. Si nos hemos edificado altar para volvernos de en pos de Jehová, para volvernos contra Él, o para sacrificar holocausto o ofrenda, o para ofrecer sobre Él ofrendas de paz, el mismo Jehová nos lo demande. Lo hicimos más bien por temor de que mañana vuestros hijos digan a nuestros hijos: ¿qué tenéis vosotros con Jehová Dios de Israel? Jehová ha puesto por lindero el Jordán entre nosotros y vosotros, oh hijos de Rubén e hijos de Gad. ¿No tenéis vosotros parte en Jehová? Y así vuestros hijos harían que nuestros hijos dejasen de temer a Jehová. Por esto dijimos: edifiquemos ahora un altar, no para holocausto ni para sacrificio, sino para que sea un testimonio entre nosotros y vosotros y entre los que vendrán después de nosotros, de que podemos hacer el servicio de Jehová delante de Él con nuestros holocaustos, con nuestros sacrificios y con nuestras ofrendas de paz. Y no digan mañana vuestros hijos a los nuestros: vosotros no tenéis parte en Jehová. Nosotros pues dijimos: si aconteciere que tal digan a nosotros o a nuestras generaciones en lo porvenir, entonces responderemos: miren el símil del altar de Jehová, el cual hicieron nuestros padres, no para holocaustos o sacrificios, sino para que fuese testimonio entre nosotros y vosotros. Nunca tal acontezca que nos rebelemos contra Jehová o que nos apartemos hoy de seguir a Jehová, edificando altar para holocaustos, para ofrenda, para sacrificio, además del altar de Jehová nuestro Dios, que está delante de su tabernáculo. Cuando los dejaron hablar, resultó ser que en realidad ellos no hicieron nada malo. Resultó ser que no estaban edificando un altar para ir a adorar a otro Dios, no estaban edificando un altar para presentar sacrificio, no estaban edificando un altar para llevar ofrendas a Dios, no se estaban dividiendo. No estaban poniendo a vos solos del norte, vos los del sur, vos los del este, vos del oeste. No era un Boca River, no era una Argentina-Brasil eso, era nada, era simplemente dicen: tuvimos miedo que como el río nos separa, dentro de unos años, de unos siglos, nuestros nietos, bisnietos, tataranietos, no sepan que somos el mismo pueblo. Y no sea cosa que estemos acá todos juntos y vengan ustedes, los nietos de los nietos de ustedes, vengan y nos digan: ¿ustedes por qué adoran a Dios? ¿Quién los conoce? Entonces, hicimos esto para que todos sepan que somos el mismo pueblo. Luego de esa situación se arregló todo, se presentó un sacrificio, ahí el conflicto fue zanjado, se terminó la situación y no hubo más problema. Quedó el altar edificado a la orilla del río, las piedras levantadas, y quedó Rubén, Gad y la media tribu de Manasés quedaron del lado del Jordán y el resto se volvió a su tierra. ¿Dónde surgió todo este conflicto? En los pensamientos. ¿Cuál fue el motor de toda esta situación que pudo haber llevado a una guerra y que pudo haber llevado a una masacre? ¿Cuál fue la situación que generó que casi, menos mal que lo dejaron hablar? Porque al punto de acusarlos de que ser los responsables de lo que a ellos les iba a pasar, inmediatamente podrían venir ya y empezar la guerra. Sin embargo, una pequeña pausa permitió aclarar. Haciéndote otro paréntesis, digo, ¿no? A veces antes de levantarnos en cólera, antes de dejar que la temperatura suba, antes de que a algunos se les suba la tanada y a otros la gallegada y a otros combinada, sería bueno sentarse a conversar un ratito, a ver de qué es lo que está pasando, a ver de qué se trata la situación, y capaz que después resulta que están hablando los dos de lo mismo, ¿vio? Ojo, no sea cosa que esposo y esposa estén peleando, discutiendo la misma situación, los dos estén diciendo lo mismo. Solo que como los dos gritan, ninguno se entiende lo que dice el otro. No sea cosa, digo yo, cosa mía que se me ocurra decir porque sí. Nuestros pensamientos determinan nuestras acciones determinan nuestro destino.
El motor de los pensamientos, qué es lo que nosotros recibimos, qué es lo que creemos, es lo que determina cómo vamos a vivir. ¿A quién yo decido creerle? Esto tiene mucho que ver con filosofía y demás, pero aclaro. Filosofía no quiere decir algo fuera de Dios, sino filosofía significa un pensamiento, una forma de creer, una forma de vida. Que se lo resumo con estas palabras. Aquello a lo que usted cree es lo que va a terminar dirigiendo su propia vida. Si yo creo tal cosa, voy a manejarme con esos conceptos, voy a vivir de acuerdo a esos conceptos y voy a tomar decisiones de esos conceptos y voy a tener una actitud que sea por esos conceptos. Todas nuestras actitudes y decisiones provienen de lo que usted cree. Decía ayer a los muchachos, pero nosotros somos esquizofrénicos. ¿Sabe lo que es un esquizofrénico? ¿No sabe? ¿Vos sabés? Un esquizofrénico es aquel que tiene doble personalidad, ¿vio? Capaz que está medio endemoniado, pero eso es otra. También es medio esquizo y medio frénico también del todo. Esquizofrénico es no una persona cambiante, es otra cosa. Es una enfermedad psiquiátrica que tiene como si fueran dos personas. Entonces nosotros creemos a Dios, creo. ¿Usted cree en Dios? ¿Lo de acá no? Por las dudas. ¿Pero usted cree en Dios o le cree a Dios? No es lo mismo. Si usted cree en Dios, si usted le cree a Dios, ¿por qué entonces vive de acuerdo a otros principios? ¿Por qué entonces cree otros conceptos? ¿Por qué, como mismo dijo Jesús, por qué invalida el mandamiento de Dios creyendo en mandamientos y tradiciones de hombres? Si cree en Dios, ¿por qué entonces no se aferra a los principios de Dios, cambia su vida, transforma su vida y empieza a caminar como un hombre y una mujer bendecidos, un hombre y una mujer de victoria? Es necesario cambiar nuestros pensamientos. Les voy a decir 2 o 3 versículos así terminamos antes. Bueno, vamos al de Jueces capítulo 5, versículos 16 y 17. Jueces 5, 16, 17 se conoce la historia como el Cántico de Débora. Es una canción literal, un poema que fue transmitiéndose de generación en generación, con lo cual se recordaba las victorias que había obtenido Débora en la época que ella estuvo gobernando y en la época de los jueces cuando gobernaba y las victorias que obtuvo en las guerras. Entonces se cantaba esto para saber lo que había pasado. Versos 16 y 17 dice así: caudillos también de Isaacar fueron con Débora, y como Barak también Isaacar, se precipitó a pie en el valle. Y escuche esto: entre las familias de Rubén hubo grandes resoluciones del corazón. ¿Por qué te quedaste entre los rediles para oír los balidos de los rebaños? Entre las familias de Rubén hubo grandes propósitos del corazón. Está relatando Débora precisamente lo que pasó, no lo que pasó con el altar, sino lo que pasó al principio. Entre las familias de Rubén ellos estaban pensando y diciendo: mejor es que nos quedemos en la otra tierra, mejor es que nos quedemos del otro lado. Y nunca pensaron que eso los iba a llevar casi a una guerra y a una división. Entre las familias de Rubén hay grandes disposiciones del corazón. ¿Y cuáles son las disposiciones de su corazón? ¿Cuáles son las cosas con las que lucha? ¿Cuáles son las cosas con las que pelea? Es necesario que cambie su pensamiento, que entienda que Dios lo llamó para ser un hombre y una mujer de victoria, que entienda que está preparado para conquistar. Es necesario que cambie su pensamiento y que entienda que, como les dije el día miércoles, el que está en nosotros es más grande, es más fuerte que el que está en el mundo. Que los que están con nosotros son mayores que los que están en el mundo. Cuando cité esa frase de Henderson que dice: todo lo que tengas delante y lo que tengas detrás
no es nada comparado con lo que está dentro tuyo. Todos los problemas que tengas por enfrentar, todas las situaciones o el peso de tu pasado, todos los problemas a los que tengas que arriesgarte, todo lo que te hayan hecho, incluso maldicho, no es nada comparado con lo que vos tenés dentro tuyo. El poder que está en vos, que es el poder de Jesucristo, el Espíritu de Jesucristo que está en vos, es más grande que cualquier palabra que se haya soltado, cualquier acusación sobre tu vida, cualquier destino al cual te hayan enviado, cualquier acusación sobre lo que hayas hecho o por venir. Lo que está en tu interior, Jesucristo y el Espíritu de Dios, es más grande que cualquier conflicto que hayas enfrentado. Segunda de Reyes, 3 versículos más me dejan. 6:17. Oró Eliseo y dijo: te ruego, Señor, que abras sus ojos para que vea. ¿Que vea qué cosa? Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. ¿Cuál era el problema? ¿Cuál era el conflicto real al cual se enfrentaba Eliseo? ¿Cuál era su limitación? ¿Era que no estaban los ángeles que eran? ¿O simplemente que no los veía? ¿Cuál es su problema? Que usted no ve las posibilidades que están a su alrededor. Que usted no entiende lo que Dios hizo por su vida. ¿Cuál es el problema? Que necesita y tiene que decirle: Señor, abrí mis ojos para que vea. Ahí podríamos entrar mucho más y ya no me meto porque ya termino, porque se fue la hora. ¿Cuántas cosas son las que usted tiene que empezar a ver? ¿Cuántas cosas son las que tiene que empezar a caminar para tomar la bendición de Dios? Escúcheme, Jesús de verdad murió por nosotros. Y Jesús no hizo una mala inversión. Jesús no se equivocó en lo que Él hizo por nosotros. Él dio su vida por vos, por mí. O sea, cuando Él hizo eso, sabía que ibas a ser bendecido y era para que fueras bendecido. Cuando Él hizo eso, sabía que ibas a estar en lo alto y ibas a llegar a alcanzar una bendición. La sangre de Jesucristo que Él derramó por vos no está perdida. Él sabía que ibas a tener éxito en todo lo que hicieras, porque la Biblia dice. No es ningún conferencista motivacional, ni ningún humanista, ni ningún psicólogo positivista. La Biblia dice: todo lo que el hombre se proponga, eso lo va a alcanzar. La Biblia dice. Usted tiene que abrir sus ojos para ver la bendición que está alrededor. ¿Me quedan 2 versículos? 2 solitos. Juan 4:4. Qué malo que soy. Primera de Juan 4:4. No te vayas. Bueno, cuando no querés, ¿no? Primera de Juan 4:4 y Gálatas 2:20. Ya le aviso. Lo voy a leer los 4 versículos porque me gusta mucho este pasaje. Amados, no creáis a todo espíritu. No crean a cualquier espíritu. No crean a cualquier nabo que se levante en acusación. No crean a cualquiera que se ponga a sí mismo como el emisario de Dios. Sino prueben los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conocerán el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros. Mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Gálatas capítulo 2, y este es el último, y con este termino. Versículo 20. Gálatas 2, 20. Con Cristo estoy juntamente
crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Y Él vive en mí para que tengas vida, Juan 10:10. Ahí, bueno, dije que no había más, este fue de por abajo. Vino para que tengas vida y la tengas en abundancia. Y otro más así de contrabando, ¿puedo? Y Él te dice, amado, deseo que seas prosperado en todas las cosas, así como prospera tu alma. Y me encanta latinizar, o sea, me encantaría predicar con la Vulgata, una versión de hace 2000 años, ¿viste? Pero solamente, ¿por qué? Porque en esa transcripción, escrito en latín, cuando dice prosperar, da la idea clara que significa ir hacia lo que esperas. Ir en pro, no estamos haciendo política tampoco. No. Después me acusan de todo a mí. Ir en pro de lo que esperas. Prosperar. Eso significa prosperar. Alcanzar todas las cosas que usted está esperando. Y el Señor te preparó para eso. Es necesario que cambies tus pensamientos. Es necesario que cambies tus actitudes. Es necesario que cambies aquello de lo que crees, porque esos pensamientos van a determinar tus acciones y tus acciones determinan tu futuro. ¿Cómo lo hago? Vamos arriba, si no sigo predicando. Empezá porque sigo. Romanos capítulo 12, versículo 2. Dice, transfórmense por medio de la renovación del entendimiento para que comprueben cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Póngase de pie. Levante sus manos. Dele gracias a Dios. Dele gracias. Si no lo hizo antes, hágalo en este momento. Y yo te bendigo con bendición sacerdotal y con el favor de Dios sobre tu vida. Y declaro en el nombre de Jesús que la presencia de Dios y su palabra sembrada en esta noche va a ser lugar y va a encontrar buena tierra en tu interior. Y declaro en el nombre de Jesucristo que ni las aves del cielo vendrán a comer esas semillas, porque están arraigadas, guardadas, cimentadas, sembradas en un corazón de alguien que adora a Dios y le sigue. En un corazón que alguien que espera ser bendecido y lo será. En el nombre de Jesucristo yo cancelo toda maldición sobre tu vida, ministerio y familia. Reprendo todo espíritu de venganza, toda condenación y acusación de las tinieblas. Toda palabra de juicio soltada por aquellos que te criaron, te educaron, te formaron. Toda palabra por mentores, padres espirituales, pastores. En el nombre de Jesucristo, Señor, y declaro que solamente tu palabra, sembrada en mi corazón, es la que va a dar fruto. Y esa palabra dice, ya no vivo yo, vive Cristo. Vive Cristo. Vive Cristo en mí. Vive Cristo en mí. Y Él puso su vida, puso su sangre, puso su espíritu, y dice el libro de Corintios que Él puso su mente para que yo tenga también la mente de Cristo. Oh Santo, en el nombre de Jesús, Señor, tu manto cubra las vidas, el regreso a casa, el llegar a su casa, el camino, Señor. Tus ángeles los acompañen desde este momento hasta el final. Tus ángeles los hagan reposar, Señor, en tierra de abundancia. En el nombre de Jesús, Señor amado, iglesia de restauración, que el Señor te bendiga y te guarde. Él haga resplandecer su rostro sobre ti. Que el Señor tenga de ti misericordia y ponga en ti paz. En el nombre de Jesús. Amén y amén y amén. Tú eres Señor. Iglesia de Restauración, Avenida San Martín 2324, Florencio Varela. Los esperamos los miércoles a las 20 horas, sábados 19:30 y los domingos, reunión de jóvenes a las 18 horas. Vení a encontrarte con tus sueños.